Hay momentos en los que sientes que diste todo y aún así te pagaron con traición, que amaste con sinceridad, pero solo recibiste desprecio, que te esforzaste por hacer el bien y terminaste herido. Y te preguntas, ¿Dios ve lo que me hicieron? ¿Alguien hará justicia por lo que viví en silencio? Hoy no estás aquí por casualidad. Hoy Dios te dice, yo vi todo, y no solo haré justicia con quienes te hicieron daño, también convertiré tu dolor en una bendición que no podrás explicar con palabras, porque Él no olvida, Él no ignora, Él actúa, y cuando lo hace, cambia tu historia desde las heridas hasta la gloria. Antes de comenzar este mensaje, quiero invitarte a que dejes en los comentarios una declaración de fe poderosa. Escribe con todo tu corazón: Señor, convierte mi dolor en bendición. Amén. Que esta frase no sea solo palabras, que sea un acto de entrega, una señal de que confías en que Dios ya está obrando justicia en tu vida y transformando cada herida en propósito. Escríbelo y deja que tu fe active lo sobrenatural. Enseñanza 1. Dios es justo y ve lo que otros no ven. Dios es justo, no se le escapa nada. Él ve lo que nadie más ve. Tal vez llevas tiempo callando tu dolor, soportando injusticias, sonriendo por fuera mientras por dentro sangras en silencio. Tal vez has sido fuerte por tanto tiempo que incluso los que te rodean ya no notan lo que te duele. Pero Dios sí lo ve. Él ha sido testigo de cada lágrima que derramaste en secreto. Él estuvo ahí cuando no podías más y nadie vino a ayudarte. Estuvo ahí cuando fuiste traicionado, rechazado, humillado y no fue indiferente. Dios no ignora el daño que te hicieron. No se hace de la vista gorda. A veces pareciera que quienes te hirieron siguen con su vida, como si nada, como si el mal que hicieron no tuviera consecuencias. Pero no te equivoques, Dios no se olvida. La justicia de Dios no siempre es inmediata, pero es perfecta. Él actúa en el momento justo, cuando menos lo esperas, cuando más lo necesitas. No para vengarte, sino para restaurarte. No para castigar por castigar, sino para enseñarte que su justicia siempre llega, siempre. Y mientras tú esperas, mientras sanas, mientras reconstruyes lo que otros derribaron, Dios está trabajando en tu favor, porque el dolor que sufriste no fue en vano. Cada herida tiene un propósito, cada traición fue un maestro, cada lágrima regó el terreno para una cosecha de bendiciones que aún no has visto. Lo que hoy parece una injusticia, mañana será testimonio de que Dios no se equivoca. Él convierte el dolor en propósito, transforma el daño en bendición, no lo hace de inmediato, pero lo hace a su tiempo. Y los tiempos de Dios son perfectos. Así que no guardes rencor, no cargues con la amargura, no te llenes de odio, no digas esto no es justo, como si Dios se hubiera olvidado de ti. Él no se ha olvidado, está obrando, está viendo, está preparando justicia, pero también está formando en ti una versión más fuerte, más sabia, más llena de su gracia. Porque no solo se trata de que Él haga justicia allá afuera, sino de que te sane por dentro. De que lo que viviste no se convierta en una cárcel emocional, sino en la plataforma de tu crecimiento espiritual. Muchos te subestimaron, creyeron que podías con todo y por eso abusaron de tu bondad. Pero no sabían que detrás de ti hay un Dios que pelea por ti, que no se queda callado cuando te hacen daño, que recoge cada una de tus lágrimas como si fueran perlas sagradas, porque para Dios tu dolor tiene valor. Para Dios tu historia importa, y Él no dejará que termine con una injusticia. Él es el Dios que reivindica, el que pone a cada uno en su lugar, el que exalta a los humillados y derriba a los soberbios. Y cuando llegue ese momento, cuando veas la mano de Dios haciendo justicia a tu favor, no será para que te jactes, será para que testifiques, para que cuentes cómo resististe sin odiar, cómo soportaste sin vengarte, cómo esperaste sin perder la fe. Y entonces tu historia sanará a otros,
Tu herida se convertirá en medicina, tu silencio en sabiduría, tu prueba en victoria. Así que si hoy estás cansado de fingir que todo está bien, si te preguntas por qué Dios no ha hecho justicia todavía, solo recuerda, no estás solo, no estás olvidado, no estás perdiendo el tiempo, estás siendo preparado, estás siendo pulido, estás siendo defendido por el cielo. Aunque no lo veas, Dios es justo, y lo que hoy duele mañana se convertirá en el motivo por el que levantarás las manos al cielo y dirás, valió la pena, Él sí me vio. No te rindas, no sueltes tu fe, aunque todos te fallen, aunque nadie lo entienda, aunque parezca que el mal ganó, Dios sigue sentado en su trono, y su justicia viene en camino. Enseñanza 2. El daño que te hicieron no quedará sin respuesta divina. No necesitas vengarte. No necesitas planear cómo devolver lo que te hicieron. No necesitas cargar con ese peso, porque hay una promesa que lo cambia todo. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios mismo toma en sus manos aquello que te dolió, aquello que te rompió, aquello que parecía injusto, y promete que no quedará sin respuesta, que no habrá acto de traición, humillación o maltrato que Él no haya visto, y que en su tiempo Él hará justicia. Cuando alguien te hiere profundamente, tu primera reacción puede ser la rabia, el deseo de defenderte, de hacer que esa persona sienta lo mismo que tú sentiste. Y es humano. Pero no estás llamado a reaccionar como todos. Estás llamado a confiar en que hay un juez mucho más sabio, mucho más justo, mucho más poderoso que tú. Un juez que conoce cada detalle, incluso lo que tú no sabes. Y ese juez es Dios. Él no actúa desde el impulso. Él no responde desde la emoción. Él responde desde la verdad y desde su justicia perfecta. Muchos creen que el daño que causan queda en el olvido, que si piden perdón rápido, si actúan como si nada, si sonríen bonito, pueden borrar el mal que hicieron. Pero no, Dios ve más allá de las apariencias. Él conoce las intenciones del corazón. Él distingue entre el arrepentimiento genuino y la manipulación disfrazada. Y cuando alguien hiere con conciencia, con malicia, con desprecio, tarde o temprano, lo que sembró, lo cosechará, porque Dios no se burla. Lo que el hombre siembra, eso también recoge. Ahora bien, eso no significa que tú debas sentarte a esperar el castigo del otro. No se trata de desear venganza en el nombre de Dios. Se trata de soltar, de dejar ir el rencor sabiendo que no estás perdiendo, que no estás dejando la injusticia sin respuesta. Estás dejando que sea Dios quien actúe. Estás diciendo, Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí, haz tú lo que yo no sé hacer. Y esa decisión no solo es fe, es sabiduría. Porque mientras tú liberas tu alma del deseo de vengarte, Dios empieza a obrar. Y a veces esa obra no se ve de inmediato. A veces parece que todo sigue igual, que el que te lastimó sigue en paz. Pero no confundas la paciencia de Dios con su aprobación. Él no olvida, Él espera el momento preciso, porque su justicia no es impulsiva, es perfecta. Y cuando llega, llega de forma que no deja duda de que fue Él quien intervino. Y cuando lo hace no solo para corregir al que te hizo daño, sino para enseñarte a ti que confiar en Él siempre vale la pena. Para mostrarte que no hace falta ensuciar tus manos con venganza, porque el cielo pelea por ti. Porque cuando decides no actuar por odio, sino por fe, te alineas con un poder mucho más grande que cualquier justicia humana. El daño que te hicieron dolió, sí, pero no te define, no determina tu valor, no cambia lo que Dios piensa de ti, y mucho menos queda impune. Dios es un Dios de orden, y en su orden todo vuelve a su lugar. Lo torcido se endereza, lo oculto sale a la luz, y lo injusto recibe su debida respuesta. Así que no guardes en tu corazón la carga de hacer justicia por tus propias manos.
Eso solo te envenena, te desgasta, te aleja de la paz que Dios quiere darte. Entrégaselo a Él. Ora por sanidad, no por castigo. Busca tu restauración, no la destrucción del otro. Porque el que sana, gana. El que suelta, avanza. Y el que confía en Dios, siempre termina viendo la justicia divina obrar. No tienes que entenderlo todo, solo tienes que confiar. Confiar en que el Dios que te ama no permitirá que el daño quede sin respuesta. Que tu dolor no fue invisible para Él. Que mientras tú llorabas, Él ya estaba escribiendo tu redención. Y cuando llegue ese día, porque llegará, sabrás que valió la pena no rebajarte. Valió la pena esperar, porque el cielo no olvida y Dios nunca falla. Enseñanza 3. Dios transforma el dolor en propósito. A veces cuesta entender por qué nos pasan ciertas cosas. Cuesta darle sentido al dolor, al rechazo, a las traiciones, a las pérdidas. Te preguntas por qué tuviste que pasar por eso, por qué permitieron que te hirieran así, por qué justo a ti. Pero hay algo que debes grabarte en lo profundo del corazón. Dios no desperdicia el dolor. Lo que hoy te duele, mañana tendrá un propósito. Lo que ahora no comprendes será la respuesta para alguien más. Porque cuando entregas tu herida a Dios, Él no solo te sana, la transforma en testimonio. José en la Biblia fue traicionado por sus propios hermanos. Lo vendieron, lo sacaron de su hogar, lo llevaron a la esclavitud. Luego fue acusado falsamente, encerrado en una cárcel injusta, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Su vida fue una cadena de sufrimiento, hasta que Dios lo exaltó. Y cuando tuvo la oportunidad de vengarse, dijo esta frase poderosa: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Eso no es solo una declaración de fe, es una revelación de cómo Dios actúa. Dios toma lo que otros usan para destruirte y lo convierte en el escenario de tu crecimiento. Lo que hoy parece una derrota, Él lo usará como impulso para tu destino. Pero hay una condición: tienes que rendir ese dolor en sus manos. Tienes que dejar de preguntarte ¿por qué? Y empezar a decir ¿para qué? Porque cuando cambias esa pregunta, tu alma empieza a sanar. Dejas de verte como víctima y te transformas en instrumento. Lo que te rompió, Dios lo usará para construir algo en ti que no se logra en la comodidad. Porque hay sabiduría que solo nace del quebranto. Hay compasión que solo se activa cuando has sufrido. Hay fe que solo crece cuando no tienes nada más que fe. Y es en ese punto donde Dios empieza a revelarte que tu historia no es un error, es una herramienta. Que tu pasado no te limita, te equipa. No fuiste herido en vano, no sufriste sin propósito. Esa experiencia que quisieras borrar será justamente lo que Dios usará para alcanzar a otros a través de ti. Cuando hablas desde una herida sanada, tu voz tiene poder, porque no estás hablando desde la teoría, estás hablando desde la experiencia. Has vivido lo que muchos aún están atravesando, y por eso Dios usará tu vida como puente, para que otros crucen el dolor y encuentren esperanza. Tal vez aún no lo ves, tal vez hoy solo ves ruinas, pero debajo de esas ruinas, Dios está sembrando un propósito eterno. Él no se quedó en el momento en que te rompiste. Él está en el proceso de levantarte, de reconstruirte, de mostrarte que eres más fuerte de lo que piensas, más valiente de lo que imaginas y más útil de lo que crees, porque tu historia importa. Tu proceso no fue en vano y tu herida no será el final. Hay milagros que comienzan con una herida, porque es en el quebranto donde la luz entra, es en la debilidad donde se perfecciona su poder, es en medio del dolor donde la voz de Dios se escucha con más claridad. Por eso, no ocultes tu proceso, no lo desprecies, no te avergüences de lo que viviste. Dios lo usará. No sabes a cuántas personas sanarás con lo que pensaste que te destruiría. No sabes a cuántos levantarás cuando compartas lo que Dios hizo contigo. El enemigo quiso usar tu herida para detenerte, pero Dios la usará para impulsarte, porque en su plan
Nada se desperdicia, cada lágrima cuenta, cada noche de insomnio, cada oración desesperada, todo está siendo tejido para bien. Y cuando llegue ese día en que mires atrás y entiendas por qué todo pasó como pasó, solo podrás decir, Dios sabía lo que hacía. Así que no sueltes la fe, no te rindas ahora. Aunque todavía duela, aunque aún no veas el propósito claro, sigue caminando. Porque tu herida es materia prima para un milagro. Y lo que hoy parece un final, en las manos de Dios, es solo el comienzo. Enseñanza 4. Dios convierte las lágrimas en semilla de bendición. Cada lágrima que has derramado tiene un propósito. Aunque en el momento te parezca que nadie ve tu dolor, que tus oraciones se pierden en el silencio y que tus lágrimas caen sin sentido, Dios las está recogiendo. Él no desperdicia ni una sola de ellas, porque para el mundo pueden parecer simplemente tristeza, debilidad o derrota, pero para Dios son semillas que, aunque fueron sembradas en tiempos oscuros, en temporadas de quebranto, un día producirán un fruto que cambiará tu vida. El Salmo 126, verso 5 lo dice claramente. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esa no es solo una frase bonita, es una promesa. Es la garantía divina de que lo que hoy te hace llorar mañana será motivo de alegría. Porque Dios no se queda en el momento de la lágrima, Él mira más allá. Él ya ve la cosecha, aunque tú todavía estés en el valle. Y es que hay cosas que solo se pueden sembrar con lágrimas. Hay momentos en los que estás tan quebrado, tan desgastado, que lo único que puedes ofrecerle a Dios es tu dolor. Y aún así, Él lo toma. Lo recibe como una ofrenda sagrada. No necesitas tener palabras elocuentes, no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas poner tu corazón en sus manos y dejar que Él haga lo que tú no puedes. Cada lágrima tiene nombre, cada lágrima tiene destino y cada lágrima tiene un fruto asignado. Dios no es indiferente a lo que sufriste. Él conoce la historia completa, incluso esas partes que tú mismo has intentado olvidar. Y lo que otros te hicieron para destruirte, Dios lo usará como abono para la tierra donde crecerá tu bendición. Porque así es su poder. Transforma el llanto en gozo, la ruina en propósito, la herida en testimonio. Quizás hoy no lo ves, quizás todo lo que tienes es cansancio, quizás has llorado tanto que te preguntas si aún te queda fe. Pero quiero decirte algo, tu llanto no es señal de debilidad, es señal de siembra, y estás sembrando en tierra fértil, porque cuando tu dolor lo entregas con humildad, con fe, con honestidad, estás preparando el terreno para que el cielo se manifieste. No subestimes lo que sembraste con lágrimas, esas oraciones en la madrugada, esos días en los que no podías más, pero seguiste adelante, esas decisiones que tomaste con el corazón roto, pero con la mirada en Dios. Todo eso está siendo contado por el cielo. Y llegará el día en que la recompensa será tan grande, tan evidente, tan sobrenatural, que entenderás por qué tuviste que pasar por ese proceso. Dios no solo ve tus lágrimas, Él las transforma. No se trata de negar el dolor, se trata de confiar en que no es el final, porque después de la siembra viene la cosecha, y la promesa es clara. Si sembraste con lágrimas, vas a cosechar con alegría. No dice quizás, no dice si te portas bien, no dice si todo sale perfecto. Dice que con regocijo segarás. Es un hecho, es una verdad eterna. Por eso, no pierdas la esperanza. No pienses que llorar fue inútil. No creas que fue tiempo perdido. Al contrario, fue el momento más sagrado. Fue cuando tu alma habló en su idioma más puro. Fue cuando Dios estuvo más cerca, porque Él está cerca del quebrantado de corazón. Y cuando te vio llorar, no solo te escuchó, también comenzó a escribir el próximo capítulo de tu vida. El dolor tiene fecha de caducidad. Las lágrimas no son eternas. Y el Dios que prometió secarlas, también prometió reemplazarlas por alegría. Así que mantente firme.
Aférrate a la fe. Sigue sembrando, aunque te duela. Sigue caminando aunque no veas el fruto aún. Porque si sigues con Dios, tu historia no termina en el llanto, termina en la bendición. Y cuando llegue ese momento en que recojas la cosecha, vas a mirar atrás, y todo cobrará sentido. Dirás, valió la pena cada lágrima, porque cada una fue una semilla. Y hoy, por fin, llegó el día de la cosecha. Enseñanza 5. El dolor que viviste no fue en vano. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Aunque hubo momentos en los que te sentiste solo, confundido o incluso traicionado, Dios nunca dejó de estar contigo. Puede que no hayas entendido por qué tuviste que pasar por ese proceso, por qué dolió tanto, por qué algo que parecía tan injusto terminó afectándote tan profundamente. Pero hoy quiero decirte con toda claridad, si amas a Dios, incluso ese dolor será transformado en bien. Así lo dice su palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no algunas cosas, no solamente las bendiciones, no únicamente los días buenos, todas las cosas. Eso incluye las lágrimas, las pérdidas, los rechazos, las decepciones y sí, también las injusticias. Dios tiene la capacidad de tomar lo que parecía un retroceso y convertirlo en impulso, de usar lo que el enemigo planeó para destruirte como el fuego que fortalece tu carácter, tu fe y tu propósito. Tal vez hubo situaciones que te marcaron, quizás sentiste que te arrancaron algo, tal vez confiaste en alguien y te falló, diste todo de ti y te dejaron vacío. Pero aún en eso, Dios estaba presente, porque Él no permite el dolor para destruirte, sino para desarrollarte. A veces nos preguntamos por qué Dios no nos ahorró ciertas heridas, pero si miras bien, cada una de ellas te enseñó algo, te hizo más fuerte, te llevó a una nueva profundidad de fe, te hizo depender más de Él y menos de todo lo demás. Dios no está limitado por tus circunstancias. Él no necesita que todo sea perfecto para bendecirte. De hecho, muchas veces usa lo roto, lo incompleto, lo que parece arruinado, para hacer algo nuevo. Porque Él es experto en transformar cenizas en belleza. Él convierte la aflicción en testimonio, la herida en sabiduría. Y eso que creíste que era tu final, Dios lo está usando como el inicio de tu llamado. Hay personas que caminaron lejos de ti, y eso dolió, pero su ausencia te abrió espacio para encontrarte contigo mismo. Hay puertas que se cerraron, oportunidades que se esfumaron, relaciones que terminaron. Y aunque todo eso parecía injusto o innecesario, hoy puedes empezar a ver que era necesario, que ese dolor estaba limpiando tu camino, estaba sacando lo que no te convenía, lo que no iba con el propósito que Dios tiene para ti. Y no se trata de negar el dolor, se trata de entender que el dolor también puede tener propósito, que tu historia, con todo y sus partes difíciles, está siendo usada para algo más grande. Porque Dios no escribe historias planas, Él escribe historias con giros, con procesos, con lecciones, historias que impactan, que enseñan, que transforman. Tu testimonio será más poderoso no a pesar de lo que viviste, sino por lo que viviste. Porque cuando hablas desde un lugar de superación, cuando puedes decir, yo estuve allí, yo lo sentí, yo lo lloré, pero Dios me levantó, tu voz tiene autoridad. Tu fe se vuelve real, tu vida se vuelve luz para otros que aún están en medio de su noche oscura. No maldigas tu proceso, no reniegues de lo que viviste, no lo veas como tiempo perdido. Fue necesario, aunque dolió, trajo contigo algo que no hubieras aprendido de otra manera. Te enseñó a ser fuerte, te enseñó a valorar lo que realmente importa y sobre todo te acercó más a Dios. Porque en el fondo del dolor, cuando ya no queda nada más, ahí es donde Él más se manifiesta. Así que sigue adelante con la certeza de que nada ha sido inútil. Lo que hoy ves como una cicatriz, Dios lo ve como una marca de crecimiento. Una evidencia de que sobreviviste, de que aprendiste, de que fuiste forjado en fuego, pero no te quemaste. Saliste más firme,
más sabio, más preparado para lo que viene. Dios no desperdicia ningún momento de tu vida, incluso aquello que pensaste que te destruiría, será usado como parte de tu propósito, porque para los que aman a Dios, todas las cosas, sí, todas, ayudan para bien. Confía, Él no ha terminado contigo. El dolor que viviste no fue en vano, fue parte del plan que te está llevando al lugar donde realmente perteneces. Enseñanza 6. Dios peleará por ti, aunque tú no digas una palabra. Hay momentos en la vida en los que sientes que estás siendo atacado injustamente, cuando parece que todo se levanta en tu contra sin motivo. Te acusan, te malinterpretan, te traicionan, y lo primero que surge dentro de ti es el impulso de defenderte, de explicar, de responder, de demostrar que tienes razón. Pero hay una verdad poderosa que cambia todo. No necesitas decir una palabra cuando Dios es quien pelea por ti. Él lo dijo claramente: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Eso no es una sugerencia, es una promesa. Es la voz del Creador diciéndote que no estás solo, que no tienes que desgastarte tratando de aclararlo todo, que no tienes que entrar en discusiones inútiles ni probarle nada a nadie. Cuando Dios es tu defensor, tu silencio tiene más poder que cualquier argumento. La paz es tu mejor respuesta. Mientras otros gritan, tú permaneces en calma. Mientras te provocan, tú eliges el silencio. No porque seas débil, sino porque sabes quién pelea tus batallas. Porque entiendes que hay guerras que no se ganan hablando, sino confiando. Que hay injusticias que no se resuelven con fuerza humana, sino con la intervención divina. Dios no es indiferente a lo que te hacen. Él ve lo que tú no puedes ver. Escucha lo que se dice a tus espaldas. Conoce lo que hay en los corazones de aquellos que buscan hacerte daño. Y su justicia no falla. Cuando Él pelea por ti, no deja cabos sueltos. Actúa con precisión. Llega en el momento justo. No antes, no después. Y cuando lo hace, todos saben que fue Él quien intervino. Tal vez has estado luchando con tus propias fuerzas. Has tratado de arreglar las cosas a tu manera. Has hablado, has escrito, has explicado, y parece que nada cambia. Tal vez todo se ha enredado más, porque hay batallas que no te corresponden a ti. Hay momentos en los que la mayor demostración de fe es guardar silencio y decirle a Dios: yo ya no puedo más, hazlo tú. Esa es la verdadera paz, la que no depende de que todo esté en orden, sino de saber que aunque todo parezca fuera de control, tú estás en las manos del que nunca pierde una batalla. Y cuando tú eliges estar tranquilo mientras todo arde a tu alrededor, le estás diciendo al cielo: confío, no entiendo, pero confío. No veo la salida, pero sé que estás peleando por mí. Y Dios honra esa confianza. Él se levanta a favor de quienes esperan en silencio. Él defiende a los que deciden no ensuciarse en el lodo de la confrontación. Él protege a los que prefieren la paz antes que la victoria superficial. Porque la verdadera victoria viene del cielo, no de una discusión ganada, no de una respuesta ingeniosa, no de demostrar que tenías razón. La victoria verdadera es ver cómo Dios pone todo en su lugar sin que tú tengas que mover un solo dedo. Y cuando eso pase, no tendrás que decir nada. Será evidente. Los que te acusaron verán la mano de Dios. Los que se burlaron tendrán que reconocer que estabas bajo su protección. Y tú solo tendrás que dar gracias, porque aprendiste a confiar, porque elegiste la calma, porque decidiste no defenderte con tus labios, sino con tu fe. No siempre será fácil. Habrá momentos en los que el silencio duela, en los que quieras gritar tu verdad. Pero si te mantienes firme, si decides guardar tu paz, si eliges quedarte quieto, verás a Dios moverse. Él no necesita tu ayuda para actuar, solo necesita tu fe. Y a veces, esa fe se manifiesta cuando eliges quedarte en silencio y confiar. Así que no respondas a la provocación, no expliques más de lo necesario, no busques justicia con tus propias manos.
Quédate tranquilo. La paz es tu mejor respuesta cuando Dios es tu defensor. Y cuando Él pelea por ti, nadie puede vencerte. Nadie, porque su poder es perfecto, su tiempo es exacto, y su amor por ti es inquebrantable. Enseñanza 7. Lo que hoy es herida, mañana será testimonio. Sé que duele. Lo que estás sintiendo ahora parece insoportable. Hay días en los que no puedes evitar preguntarte por qué te tocó a ti, por qué de esa manera, por qué con tanta intensidad. Y aunque no lo entiendas, hay algo que necesitas saber. Lo que hoy es una herida abierta, mañana será testimonio. No estás solo en medio del dolor, no estás quebrado sin propósito. Dios no ha terminado contigo. De hecho, está escribiendo tu historia, y no lo está haciendo con tinta de sufrimiento, sino con fe, con redención y con promesas cumplidas. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de incertidumbre, está siendo registrado en el cielo. Y aunque hoy tu herida grita, un día hablará, pero no desde el dolor, sino desde la victoria, porque Dios no te permite atravesar pruebas para destruirte. Él lo permite para mostrarte quién eres, quién es Él y qué puede hacer contigo cuando decides no rendirte. La prueba de tu fe no es una casualidad. Es parte de un plan mucho más grande del que puedes ver ahora. El apóstol Pedro lo escribió con claridad. Esa prueba, ese fuego que hoy atraviesas, servirá para que tu fe sea hallada digna de alabanza. Es decir, será reconocida no por haber evitado el dolor, sino por haberlo soportado sin perder la esperanza. Porque cuando pasas por el fuego y sigues creyendo, tu fe se convierte en oro refinado. Dios no se enfoca en el capítulo difícil que estás atravesando. Él ya ve el final, ya conoce el resultado, ya sabe lo que estás aprendiendo, lo que estás dejando atrás, lo que estás ganando, aunque todavía no seas consciente de ello. Él está formando en ti algo que solo se puede construir en el proceso, una fe firme, una esperanza real, una voz que en el futuro sanará a otros que estén pasando por lo que tú pasaste. Hoy te cuesta verlo, lo sé. Cuando estás herido, lo único que sientes es la punzada, el vacío, la frustración. Pero las heridas también hablan, y si las entregas a Dios, se convierten en evidencia viva de su poder. Porque no es el dolor el que cuenta tu historia, es lo que Dios hará con ese dolor. No es la herida la que marca tu identidad, es la sanidad que vendrá después la que definirá tu propósito. Hay muchas personas que están esperando escuchar una voz que les diga, yo también estuve allí y salí. Una voz que no predique desde la teoría, sino desde la experiencia. Y esa voz, un día, será la tuya. Porque tu historia no se detiene en el sufrimiento. Tu historia está siendo escrita con propósito eterno. Dios está usando cada parte, incluso la que más quisieras borrar, para glorificarse a través de ti. Y llegará ese momento. No lo dudes. Llegará el día en que lo que hoy te rompe será el mensaje que uses para levantar a otros. Llegará el instante en que te mires al espejo y reconozcas que valió la pena atravesar el fuego porque saliste más fuerte, más sabio, más lleno de amor. Dios no te dejará igual. Él no te abandona en la herida. Él permanece contigo hasta que puedas decir, esto también me sirvió para bien. No subestimes lo que estás viviendo. Aunque parezca pequeño, aunque nadie lo vea, aunque nadie entienda por lo que estás pasando, Dios sí lo ve. Y en el cielo no hay dolor anónimo. Cada proceso tiene un fin. Cada herida tiene una fecha de cierre. Y cada lágrima tiene una misión. No será en vano. Dios convertirá cada parte de tu historia en testimonio de su fidelidad. Así que sigue adelante, aunque sea con pasos cortos. Aunque todavía no veas la luz al final del túnel, no estás escribiendo esta historia solo. Dios tiene la pluma, tú solo confía, porque lo que hoy es herida, mañana será testimonio. Y tu voz, tu historia, tu proceso, será una luz para quienes aún caminan en la oscuridad. Él no falla, Él no olvida, Él está contigo, siempre. Enseñanza 8.
Dios exaltará a quienes soportaron con fe la injusticia. Tal vez nadie sabe lo que aguantaste. Tal vez te quedaste callado cuando era más fácil gritar. Tal vez fuiste fiel, fuiste justo, diste lo mejor, y aún así te trataron con desprecio, con indiferencia, con injusticia. Y lo más duro no fue el golpe, sino el silencio de los que sabían y no dijeron nada, el silencio de los que te prometieron estar y se fueron, el silencio del cielo, o eso pensaste. Pero déjame decirte algo que necesitas recordar hoy. Dios no fue indiferente. Él vio todo y Él no se queda con nada. A su tiempo, Él exaltará a quien soportó con fe la injusticia. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. No dice si te exalta, dice cuándo. Es decir, es una promesa, no es una posibilidad. Es una realidad que todavía no ha llegado, pero que vendrá. Y vendrá en el momento perfecto, en el instante que Dios ha preparado para recompensarte, para vindicarte, para levantarte delante de todos, no como venganza, sino como justicia divina, como una señal de que Dios no se olvidó de ti. Humillarse bajo su mano no significa rendirse ante el mal, no significa resignarse a lo que duele, significa confiar. Confiar cuando no entiendes, confiar cuando las cosas no salen como esperabas, confiar cuando ves que otros avanzan con trampas y tú te estancas haciendo lo correcto, confiar cuando parece que tu integridad no da frutos, pero lo doña, solo que no en el calendario de los hombres, sino en el de Dios. Y su tiempo nunca llega tarde. Dios no exalta a los que se imponen por fuerza, sino a los que se mantienen firmes en la fe. Él honra a los que no devolvieron mal por mal, a los que eligieron perdonar, a los que caminaron con dignidad aun cuando el camino fue cruel. Y si ese eres tú, si aún sigues creyendo a pesar del dolor, si aún decides hacer el bien aunque nadie lo reconozca, entonces prepárate, porque el cielo ya tiene anotado tu momento, y no hay injusticia que pueda borrar lo que Dios tiene para ti. Tu momento llegará. Tal vez no será como lo imaginaste, tal vez no será frente a quienes esperabas, pero cuando llegue sabrás que fue Dios, porque nadie más tiene el poder de levantarte desde donde estás y colocarte en el lugar de honra, sin que tú hayas tenido que empujar a nadie para llegar ahí. Cuando Dios exalta no hay que competir, no hay que manipular, no hay que forzar, solo hay que esperar con fe. Y esa espera no es pasiva, es activa. Es una espera que se sostiene en la oración, en la obediencia, en el carácter. Es mirar al cielo y decir cada día, Señor, confío en ti. Aunque me ignoren, tú me ves. Aunque me rechacen, tú me recibes. Aunque me juzguen, tú me conoces. Y con esa fe, cada día te acercas más al cumplimiento de su promesa. La exaltación de Dios no es solo un ascenso externo, es una validación interna. Es Él diciéndote, estoy contigo, lo hiciste bien, aguantaste la prueba, pasaste el fuego, no te rendiste. Y esa voz, esa afirmación celestial, vale más que cualquier aplauso humano, porque no hay honra más grande que la que viene de lo alto. No hay premio más alto que el de haber permanecido fiel a pesar de todo. Así que no dejes que la injusticia te robe la esperanza. No permitas que el dolor te vuelva frío. No cambies tu corazón solo porque el mundo te trató mal. Dios está viendo, Dios está obrando, y Dios va a levantarte en su tiempo, no en el tuyo, no cuando tú creas que ya es hora, sino cuando Él, en su infinita sabiduría, diga ahora. Y cuando ese ahora llegue, será perfecto, será pleno, será para siempre, porque el que se humilla bajo su mano, no se queda abajo para siempre. Dios lo levanta, Dios lo restaura, Dios lo exalta, y nadie puede impedirlo. Nadie puede cerrarte una puerta que Dios abrió. Nadie puede silenciar lo que Dios ha decidido destacar. Tu momento llegará. Solo permanece, solo confía, solo sigue caminando. El tiempo de Dios es perfecto, y ya viene en camino. Enseñanza 9. Tu dolor no es una sentencia, es una preparación.
No todo lo que duele viene para destruirte. Hay dolores que llegan no como castigo, sino como preparación. Y aunque en el momento no lo entiendas, aunque sientas que no puedes más, que se te desmoronan las fuerzas y que Dios guarda silencio, en realidad estás en una etapa de formación. Porque sí, estás sufriendo, pero no estás siendo destruido, estás siendo perfeccionado. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccionará, dice la Escritura. Esa palabra no es para desanimarte, sino para darte esperanza, porque implica que el dolor tiene fecha de caducidad. No será eterno, no durará toda la vida. Es un poco de tiempo comparado con la eternidad que Dios está preparando contigo y para ti. Y después de ese tiempo viene algo mayor, algo glorioso, tu perfeccionamiento, tu fortalecimiento, tu afirmación. No es que Dios disfrute verte sufrir. No es que te haya abandonado, es que te ama tanto, que no quiere dejarte incompleto. Y a veces para madurar, para crecer, para avanzar hacia el propósito real, es necesario pasar por momentos incómodos, por temporadas donde todo parece inestable. Pero detrás de ese proceso hay una obra perfecta en construcción. Estás siendo moldeado, estás siendo afinado. Y aunque tú veas ruina, Dios está viendo una estructura más firme, más fuerte, más profunda. El dolor que hoy sientes no es una sentencia, no es un castigo, no es un final, es una parte del camino. Es una escuela invisible donde aprendes cosas que no se enseñan en los tiempos de alegría. Es ahí, en la prueba, donde se revela quién eres realmente. Y también es ahí donde descubres quién es Dios de verdad. No solo un Dios de milagros, sino un Dios que se queda contigo en el proceso, que no te abandona aunque no entiendas lo que está haciendo. No estás siendo aplastado, estás siendo formado, y lo que hoy parece una pérdida, mañana será un cimiento. Porque Dios nunca permite un dolor sin propósito. Él no juega con tu corazón. Si estás atravesando esta etapa, es porque hay algo grande que se está preparando para ti y dentro de ti. Dios no construye propósitos débiles. Él forja en el fuego lo que necesita resistir la batalla. Y tú, aunque no lo veas ahora, estás resistiendo. Es posible que hayas orado para que el dolor se acabe, para que todo se solucione rápido. Pero Dios está más interesado en tu transformación que en tu comodidad temporal. Porque sabe que lo que estás aprendiendo ahora será necesario para sostenerte mañana. Él ve más allá de lo que tú puedes imaginar. Y por eso, en lugar de sacarte inmediatamente del dolor, a veces elige quedarse contigo dentro de él, para que no salgas igual, sino más fuerte. La fe verdadera no se prueba en los momentos buenos, se prueba cuando todo parece estar al revés. Cuando no hay respuestas, cuando hay silencio, cuando duele, y aún así, decides confiar, decides seguir, decides creer. Eso es fe madura, eso es fe real, y eso es lo que Dios está formando en ti, porque después de este poco de sufrimiento vendrá la recompensa. No porque la merezcas por aguantar, sino porque Dios prometió no dejarte roto, prometió perfeccionarte. Así que no veas tu dolor como una sentencia final. No pienses que esta es la historia completa. Es solo un capítulo, tal vez uno oscuro, pero no el último. Todavía hay más. Todavía hay esperanza. Todavía hay propósito. Y Dios está escribiendo cada línea con intención, con detalle, con amor. No estás solo, no estás olvidado, estás en proceso. Y cuando este tiempo pase, cuando veas hacia atrás, vas a entender, vas a agradecer, vas a ver con claridad que no fue en vano, que lo que dolió también te preparó, que el silencio de Dios era parte de su estrategia, que la presión que sentiste no era para aplastarte, sino para sacarte brillo, porque tú no estás siendo destruido, estás siendo perfeccionado. Resiste un poco más, cree un poco más, aguanta con fe, porque el Dios que permitió este proceso también ha prometido completarlo. Y Él no falla, Él no deja nada a medias, Él no se olvida de lo que comenzó en ti. Tu dolor no es una sentencia, es la preparación para la gloria que viene. Enseñanza 10.
Dios no permitirá que el mal tenga la última palabra. Puede que lo que estás atravesando te haga pensar que perdiste, que el mal ganó, que lo injusto prevaleció, que te hirieron sin consecuencia alguna. Tal vez te has preguntado dónde está Dios cuando las cosas parecen volverse en tu contra, cuando personas con malas intenciones prosperan y tú, haciendo el bien, solo recibes heridas. Pero escúchame bien, Dios no permitirá que el mal tenga la última palabra en tu vida. Aunque parezca que el enemigo avanzó, no significa que ganó. Aunque hayas caído, no significa que fuiste vencido. Estás siendo preparado. El mal no es más fuerte que el propósito que Dios tiene contigo. Y aunque muchas veces lo bueno parezca frágil y lo malo parezca triunfar, Dios tiene el control absoluto. Su justicia no duerme y su propósito no fracasa. La palabra dice: no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Y eso no es una sugerencia moral, es un principio espiritual. Es Dios mostrándote el camino de la victoria, no a través de la venganza ni la rabia, sino a través de la perseverancia, la fidelidad y el bien. Seguir haciendo el bien cuando todo te incita a lo contrario, no es una debilidad, es una fuerza poderosa. Porque cuando decides no pagar con la misma moneda, cuando eliges perdonar, cuando sigues actuando con rectitud, aunque nadie lo valore, estás venciendo, no estás perdiendo. Estás sembrando en lo invisible una cosecha que el mal no podrá tocar. No fuiste vencido, fuiste herido, sí. Fuiste traicionado, sí. Fuiste incomprendido, tal vez. Pero Dios no escribe historias que terminan con derrota. Él siempre reserva la última palabra, y esa palabra es restauración, es justicia, es victoria. Lo que hoy parece que se terminó, mañana será testimonio de su poder. Lo que hoy parece injusto, mañana será motivo de alabanza. No porque tú lo arreglaste, sino porque tú confiaste. Dios no solo está viendo lo que te hicieron, está viendo cómo respondes, está viendo tu corazón, está viendo que aún con las heridas abiertas, tú decides confiar, que aún con lágrimas, tú sigues sirviendo, que aún con dudas, tú sigues creyendo. Y eso es lo que el cielo honra, porque cuando el bien es tu respuesta, el mal no tiene cómo prosperar, se frustra, se desarma, se cae solo. Este proceso que estás viviendo no es el final, es un entrenamiento, es una preparación para algo mayor. A veces Dios permite que pases por estas batallas, no porque quiera verte sufrir, sino porque está fortaleciendo tu espíritu, porque está levantando dentro de ti una fuerza que no se logra en la comodidad. Está desarrollando en ti una fe inquebrantable, una esperanza que no depende de lo externo, un carácter que no se contamina con la oscuridad de otros. Y cuando llegue el momento, cuando Dios diga ahora, se verá la diferencia. Verán que no fue en vano, verán que tú no fuiste vencido, verán que Dios siempre tuvo la última palabra. Y esa palabra será elevación, será restitución, será honra. Porque los que vencen el mal con el bien son los que heredan las promesas, son los que se mantienen firmes cuando todo tiembla, son los que confían no en su fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Así que no devuelvas el golpe, no permitas que el dolor te convierta en lo que te hirió, no dejes que el odio entre a tu corazón, guarda tu paz, mantén tu fe, persevera, porque aunque el mal intente apagarte, Dios te está encendiendo. Aunque el enemigo te quiera ver derrotado, Dios te está levantando, y cuando Él actúa, nadie puede detenerlo. El mal no escribe tu final, Dios sí. Y Él no falla, Él no improvisa, Él no olvida. Lo que estás viviendo es parte de tu formación, no tu destrucción. El enemigo creyó que con esto te iba a pagar, pero lo que hizo fue empujarte más cerca del propósito que el cielo tiene para ti. Así que levanta la cabeza, no te sientas menos, no te sientas derrotado, porque aunque no lo veas, estás venciendo, y muy pronto lo verás con tus propios ojos. Dios no permitirá que el mal tenga la última palabra, porque esa palabra le pertenece solo a Él.
Enseñanza 11. Dios sana tu corazón antes de ajustar cuentas. Hay momentos en los que lo que más duele no es lo que pasó, sino lo que dejó dentro de ti. Palabras que se clavaron como flechas, traiciones que dejaron huellas profundas, decisiones ajenas que rompieron partes tuyas que no sabías que podían romperse. Y en ese dolor silencioso, muchas veces lo que más anhelas es justicia, que se haga algo, que los que te dañaron vean lo que causaron, que el cielo actúe. Pero Dios, en su infinita sabiduría y amor, no empieza por fuera, empieza por dentro. Porque antes de ajustar cuentas con los demás, Él sana tu corazón. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, dice el Salmo 34, verso 18. Eso no es solo un consuelo bonito, es una verdad poderosa. Cuando sientes que todo se rompió dentro de ti, cuando te preguntas si volverás a sentir paz, cuando crees que nadie puede entender la profundidad de tu herida, ahí es cuando Dios más cerca está. Él no espera a que estés fuerte para acercarse. Se acerca cuando estás hecho pedazos, cuando todo lo que puedes ofrecerle son lágrimas y silencio. Y mientras tú piensas que lo más urgente es que se haga justicia, que los que te hirieron paguen, que el daño sea reparado externamente, Dios sabe que lo más urgente es sanar tu interior, porque puedes ver a tus enemigos caer, y aún así seguir roto por dentro. Puedes recibir explicaciones, disculpas, hasta justicia humana, y aún así no sentir paz, porque la verdadera restauración comienza en el alma, y solo Dios puede entrar hasta ese lugar y tocar lo que nadie más ve. Él no ignora lo que te hicieron, no está ciego ante la injusticia, no es un Dios que hace como si nada pasó. Pero sabe que si no repara primero tu corazón, ni siquiera la justicia externa podrá darte descanso. Porque la herida seguirá abierta, sangrando cada vez que recuerdes lo que pasó. Por eso, antes de moverse afuera, se mueve dentro, y empieza a tocar tus pensamientos, tus emociones, tu espíritu, no para que olvides lo que viviste, sino para que eso ya no te controle. Dios te repara desde lo profundo, y lo hace con ternura, sin prisas, sin presión. No te exige que sanes rápido, no te culpa por sentir, no te dice ya supéralo, te acompaña, te abraza, te restaura, porque sabe que hay partes de ti que fueron desgarradas, y que solo su amor puede volver a unirlas. Mientras el mundo espera que sigas adelante, Dios espera contigo, y mientras tú sanas, Él va preparando todo lo demás. Sí, también vendrá la justicia. Sí, llegará el momento en que lo que fue injusto será expuesto, lo que fue escondido saldrá a la luz, lo que parecía quedar impune recibirá su respuesta. Pero cuando eso pase, tú ya no estarás esperando venganza, ya no estarás herido, ya no necesitarás verlo para tener paz, porque Dios habrá hecho su obra primero en ti. Y cuando eso ocurra, estarás listo para ver con claridad, ya no desde la herida, sino desde la sanidad. Y entonces entenderás por qué Dios no actuó de inmediato contra quienes te dañaron. Porque antes quiso protegerte de ti mismo, de tu enojo, de tu deseo de revancha, de ese dolor que podía envenenarte si no era tratado. Él prefirió restaurarte a ti primero, para que cuando llegara la justicia, tú estuvieras en paz. Y así cuando llegue ese día, porque llegará, podrás mirar hacia atrás y decir, no solo me defendiste, también me sanaste, no solo hiciste justicia, también me restauraste. No estás solo, Dios no se ha olvidado de lo que viviste. Él está más cerca que nunca, trabajando en tu alma, fortaleciéndote en lo invisible, dándote nuevos pensamientos, nuevas fuerzas, nueva visión. Y cuando termine de repararte, entonces verás cómo también se encarga de lo demás. Porque Dios no deja nada a medias, no sana solo el cuerpo y deja el alma rota. Él restaura por completo. Confía en ese proceso, aunque sea lento, aunque duela, aunque no veas cambios inmediatos por fuera. Lo más importante está ocurriendo en lo secreto. Tu corazón está siendo sanado, y una vez que eso esté completo,
prepárate, porque también afuera Dios hará justicia. Y tú estarás listo, en paz, firme y renovado, porque cuando Dios actúa, lo hace todo bien, desde adentro hacia afuera. Enseñanza 12. Dios no olvida lo que sufriste en silencio. Sé que hay dolores que nunca dijiste en voz alta, situaciones que atravesaste solo, noches en las que lloraste en silencio, momentos en los que disimulaste una sonrisa para que nadie notara lo que estabas cargando por dentro. Y quizá pensaste que nadie lo vio, que nadie lo entendió, que a nadie le importó. Pero Dios sí, Él no solo estuvo ahí, también lo registró. Tus lágrimas no cayeron al suelo, cayeron en las manos del Creador. Tus lágrimas están registradas en su libro, dice el Salmo 56, verso 8. Eso significa que cada vez que te quebraste en lo secreto, el cielo lo anotó. Nada de lo que sufriste ha pasado desapercibido, ni siquiera aquello que tú mismo trataste de olvidar. Esa batalla emocional que peleaste sin apoyo, ese esfuerzo de mantenerte firme cuando todo en ti quería rendirse, ese perdón que diste aunque nadie lo valoró. Todo eso fue visto por Dios, no fue en vano, y no fue invisible para Él. Hay algo profundo y poderoso en las lágrimas silenciosas. No llevan ruido, pero cargan un peso inmenso. No son compartidas, pero marcan el alma. Son esas lágrimas que uno derrama cuando ya no puede más, cuando nadie más está cerca, cuando el corazón está tan roto que ni siquiera hay palabras. Y aún así, en ese momento, Dios estuvo contigo, porque Él está cerca del quebrantado, y no solo lo ve, lo guarda, lo anota, lo honra. Tal vez esperabas consuelo de personas que no supieron darte ni una palabra. Tal vez te decepcionaron justo cuando más necesitabas apoyo. Y ese abandono dolió tanto como el problema mismo. Pero no confundas el silencio humano con el silencio divino. Dios nunca estuvo lejos. Aunque no lo hayas sentido, Él estaba sosteniéndote para que no cayeras del todo. Él fue quien te dio fuerzas cuando no sabías de dónde venían. Fue Él quien puso paz en medio de esa tormenta interna. Y ahora te dice, yo no he olvidado lo que sufriste. No solo lo vi, lo llevé conmigo. No solo lo escuché, lo registré. Cada lágrima tiene un valor eterno. Cada vez que decidiste seguir adelante, a pesar del dolor, el cielo lo celebró. Cada vez que elegiste el bien, aunque lo más fácil era rendirse o amargarte, Dios lo escribió como parte de tu historia. Porque tu resistencia silenciosa fue un acto de fe. Y Dios honra esa fe. A veces creemos que lo que no se dice no cuenta, que si no se publica, si nadie lo sabe, si nadie lo aplaude, entonces no vale. Pero para Dios es al revés. Lo que hiciste en lo secreto, Él lo recompensará en público. Lo que lloraste en privado, Él lo convertirá en gozo visible. Lo que soportaste sin reconocimiento, Él lo exaltará en su tiempo, porque su justicia no falla y su amor no olvida. Dios no va a permitir que todo lo que atravesaste quede sin fruto. No fue tiempo perdido, no fue dolor sin propósito. Todo eso está siendo usado para formar algo en ti que es mucho más valioso que cualquier comodidad, un corazón firme, una fe profunda, una esperanza que no se quiebra con cualquier tormenta. Lo que sufriste en silencio está produciendo una fortaleza interior que será tu mayor tesoro. Y no solo eso, llegará el día en que Dios mismo te consuele, no a través de palabras, sino a través de hechos. Cuando veas cómo Él transforma tu historia, cómo le da sentido a lo que parecía injusto, cómo usa tu proceso para bendecir a otros, entenderás por qué tuviste que pasar por ahí. No porque lo merecías, sino porque había algo más grande preparado para ti. Algo que solo podías recibir si antes pasabas por esa temporada. Así que no te sientas olvidado. No pienses que tu dolor fue pequeño solo porque nadie lo notó. Dios lo vio todo. Dios lo anotó todo. Y Dios te recompensará por todo. Las lágrimas que derramaste en soledad son semillas que el cielo hará florecer.
Y cuando llegue ese momento, cuando mires hacia atrás y veas todo lo que superaste, vas a saber que nunca estuviste solo, que lo que sufriste en silencio fue escuchado por Dios en lo alto. Y Él nunca olvida, nunca. Enseñanza 13. Él transforma el rechazo en promoción divina. Te rechazaron, te ignoraron, dijeron que no eras suficiente, que no dabas la talla, que no servías para ese lugar, para esa posición, para ese sueño. Y tal vez por un momento les creíste, dudaste de ti, dudaste de tu propósito, dudaste incluso de Dios, porque el rechazo duele. Y cuando viene de personas que admirabas, confiabas o amabas, puede romper algo dentro de ti. Pero escucha esto con el corazón abierto. Ese rechazo no fue tu final, fue parte del plan de Dios para llevarte a un lugar más alto, porque Él transforma el rechazo en promoción divina. La palabra lo dice con claridad: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquello que fue despreciado por los hombres, Dios lo escogió como base para algo grande, y eso se aplica también a ti. Puede que no te eligieron, puede que te cerraron la puerta, puede que no te dieron la oportunidad que esperabas, pero lo que otros desecharon, Dios está a punto de exaltar. El rechazo no te resta valor, no cambia tu identidad, no reduce tu llamado, solo revela quién realmente tiene la última palabra sobre tu vida, Dios. Porque los humanos ven apariencias, ven lo superficial, ven lo limitado, pero Dios ve el corazón, ve tu proceso, ve tu esfuerzo, ve tu fe en medio del dolor, y eso es lo que Él honra. No fuiste rechazado porque no valías, fuiste rechazado porque ese no era tu lugar, porque Dios no quiere que te acomodes donde no vas a crecer, porque el lugar al que Él te está llevando es más alto, más estable, más duradero. Y para llegar ahí, primero tenías que pasar por esa etapa de rechazo, porque en ese proceso tu carácter fue moldeado, tu fe fue probada, y tu dependencia de Dios se hizo más profunda. Dios usa el rechazo como una herramienta de redirección, te saca de donde no encajas para llevarte al lugar donde vas a brillar, y lo hace en su tiempo, no en el tuyo. Porque si hubieras sido aceptado donde tanto insististe, quizás hubieras perdido de vista quién eres realmente. Tal vez te habrías conformado con menos, pero Dios no quiere que vivas por debajo de tu diseño. Él quiere que ocupes el lugar que Él pensó para ti desde el principio. Y cuando llegue ese momento, porque llegará, vas a mirar atrás y dar gracias por ese no que tanto dolió. Porque te darás cuenta de que fue una protección. Porque gracias a ese rechazo, tuviste espacio para crecer, para prepararte, para reenfocar tu corazón. Dios no permitió ese desprecio para destruirte, sino para posicionarte, para que cuando llegue tu hora, nadie pueda decir que fue por mérito humano. Todos sabrán que fue por gracia divina. El favor de Dios no necesita la aprobación de los hombres. Cuando Él decide promoverte, no hay rechazo que pueda detenerlo. No hay puerta cerrada que pueda resistirse. No hay opinión que tenga más peso que su voluntad. Y cuando te eleve, cuando te coloque en ese lugar que parecía imposible, será evidente que el que otros desecharon era exactamente el que Dios había escogido. Así que no guardes rencor, no busques venganza, no pierdas tiempo tratando de demostrarle nada a nadie. Tu promoción no vendrá por demostrarle a otros que estaban equivocados, sino por demostrarle a Dios que sigues creyendo aunque todos te dieron la espalda. Sigue sirviendo, sigue creciendo, sigue sembrando, porque mientras tú te mantienes fiel, Dios está preparando el momento exacto para sorprenderte. El rechazo no es el final de tu historia, es apenas el punto de partida hacia lo que realmente te pertenece. Dios está levantando lo que otros despreciaron, y lo está haciendo contigo, no porque seas perfecto, sino porque le creíste, porque a pesar del dolor no soltaste la fe, porque a pesar de las puertas cerradas, seguiste tocando las del cielo. Muy pronto verás lo que Él preparó, muy pronto
ocuparás ese lugar que pensaste que habías perdido. Y entonces sabrás que valió la pena. Porque cuando Dios exalta, lo hace de manera que nadie pueda negar que fue Él. Y lo que otros desecharon será lo que Él use como fundamento para algo glorioso. Tu vida no está marcada por el rechazo, está sellada por su propósito. Enseñanza 14. La injusticia que sufriste será plataforma de bendición. Sé que la injusticia te marcó, que hubo momentos en los que sentiste que te arrancaron algo que no merecías perder, que te trataron con desprecio, que hablaron mal de ti sin conocer tu verdad, que te hicieron a un lado cuando solo querías hacer las cosas bien. Y sí, fue duro, fue confuso, porque uno espera que si hace las cosas con amor, con integridad, con buenas intenciones, reciba lo mismo. Pero no siempre es así. Aún así, quiero que escuches esto con todo tu corazón. Esa injusticia no te hundirá. Al contrario, será la plataforma desde donde Dios te bendecirá, porque Él no solo restaura, también honra. Y lo hace, como dice el Salmo 23, preparando una mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores. Dios no se limita a levantarte en privado. Él quiere que los que te subestimaron vean lo que hará contigo, no por orgullo, no por revancha, sino para que todos sepan que su mano está contigo, para que quede claro que no fuiste tú quien se defendió, sino Él quien te defendió, que no fueron tus fuerzas las que te restauraron, sino su gracia, su favor, su poder. A veces queremos justicia inmediata, que todo se acomode ya. Que los que nos hicieron mal reconozcan su error, que los que nos ignoraron vuelvan a buscarnos. Pero Dios no trabaja bajo nuestras emociones, Él trabaja con propósito. Y si permitió que pasara esa injusticia, no fue para dejarte humillado, sino para construir algo más sólido en ti, porque antes de honrarte por fuera, quiere afirmarte por dentro, quiere que sepas quién eres, incluso cuando otros te niegan tu valor. Y cuando ese proceso interno se completa, cuando Él ve que estás listo, empieza a preparar algo especial. No una reparación cualquiera, no un te devuelvo lo que perdiste. No, Dios va más allá. Él te prepara una mesa, y no lo hace en secreto. Lo hace en presencia de los que te lastimaron, de los que se burlaron, de los que pensaron que tu historia había terminado. Porque la honra de Dios no necesita venganza, necesita evidencia. Y esa evidencia será tu vida transformada, restaurada, fortalecida. No se trata de humillar a nadie. Dios no actúa desde el resentimiento. Él actúa desde la justicia perfecta. Y en esa justicia, lo que parecía derrota se convierte en victoria. Lo que parecía el final se convierte en comienzo. Y tú, que antes lloraste en silencio, ahora te sentarás a la mesa que Él mismo preparó para ti. Una mesa de paz, una mesa de propósito, una mesa de honra. Esa mesa no llega por presión, llega por fidelidad, por mantenerte firme cuando todo te empujaba a rendirte, por seguir creyendo cuando ya no había señales, por no devolver mal por mal. Y aunque no lo notaste, cada acto de fe que tuviste en medio de la injusticia fue una semilla, y ahora viene la cosecha. Dios no se ha olvidado de ti. Él vio cada momento, vio cuando te defendiste sin que nadie te escuchara, vio cuando hiciste lo correcto aunque nadie lo reconociera, vio cuando perdonaste aunque no te pidieron perdón. Y por todo eso, Él ha decidido bendecirte públicamente. No porque lo necesites para validarte, sino porque Él es un Dios que honra a los que le son fieles. Y cuando llegue ese momento, cuando veas cómo Dios te levanta, no habrá espacio para el rencor, solo para la gratitud. Porque entenderás que todo tuvo sentido, que el dolor te preparó, que la injusticia te empujó a depender más de Dios, y que lo que parecía pérdida, en realidad era una estrategia divina para llevarte más alto. No busques tu propia mesa, no te desgastes tratando de probar nada. Dios ya la está preparando,
y cuando esté lista, tú solo tendrás que sentarte, porque no será por tus méritos, será por su amor. No será por tu fuerza, será por su promesa. La misma que te acompañó en el valle de sombra, ahora te acompaña en la mesa de bendición. Así que sigue caminando. No te detengas por lo que te hicieron. No te limites por lo que dijeron. Tu historia no termina en la injusticia. Comienza en la mesa. La mesa que Dios prepara no solo para alimentarte, sino para mostrar que con Él, lo que te quebró, no te destruyó. Te posicionó y ahora viene lo mejor, porque Él no solo restaura, Él honra, y lo hará frente a quienes pensaron que no te levantarías jamás. Enseñanza 15. El perdón te libera para recibir la bendición completa. Perdonar no es fácil. No se trata simplemente de decir, ya pasó, o de actuar como si nada hubiese dolido. El perdón real duele, porque toca partes profundas, recuerdos que no se han cerrado del todo, heridas que a veces preferimos mantener escondidas. Pero hoy quiero hablarte con verdad. El perdón no es un favor que le haces a quien te falló. El perdón es un regalo que le haces a tu alma. Es el acto más poderoso de libertad que puedes tener, porque cuando sueltas no solo el dolor, sino también el resentimiento, te abres a recibir la bendición completa que Dios ha preparado para ti. Jesús lo dijo sin rodeos. Perdonad si tenéis algo contra alguno, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú necesitas avanzar. Porque mientras te aferres a ese enojo, a ese rencor que parece tan justificable, te estás atando espiritualmente a lo que te hirió. Estás dándole espacio a algo que bloquea lo que Dios quiere entregarte. Y no es que Dios no quiera bendecirte, es que no puede derramar algo nuevo en un corazón que sigue lleno de lo viejo. A veces creemos que al perdonar estamos minimizando lo que nos hicieron, como si soltar fuera aceptar la injusticia, pero no es así. Perdonar no es justificar el daño, es dejar de cargarlo, no es olvidar lo que pasó, es sanar la forma en que lo recuerdas. No es decir que estuvo bien, es decidir que eso ya no tendrá poder sobre ti, porque mientras sigues alimentando el resentimiento, sigues atado emocional y espiritualmente a una etapa que ya no te pertenece. Y sí, cuesta, porque el resentimiento se disfraza de fuerza. Nos hace creer que nos protege, que nos da poder sobre lo que pasó. Pero es una trampa, porque en lugar de sanar, te mantiene herido. En lugar de avanzar, te deja detenido. Y Dios quiere liberarte. No para que el otro se sienta bien, sino para que tú puedas respirar, puedas descansar, puedas recibir en plenitud lo que ya está reservado para ti. Dios no trabaja en corazones contaminados por el rencor. No porque te castigue, sino porque sabe que el perdón limpia el espacio donde Él quiere habitar. Y cuando decides soltar, aunque cueste, estás haciendo espacio para que entre la paz, la claridad, la restauración. Perdonar es cerrar un ciclo de dolor para abrir uno de bendición. Porque donde hubo traición, Él quiere darte fidelidad. Donde hubo rechazo, Él quiere darte aceptación. Pero no puede hacerlo mientras tu corazón esté lleno de lo que pasó. No te confundas. Perdonar no significa volver a confiar en quien te hirió. No significa permitir lo mismo. Perdonar es soltar el derecho a vengarte, el deseo de que el otro pague, la necesidad de que el otro reconozca su error. Perdonar es decir, no necesito que el otro cambie para yo ser libre. Es caminar con la cabeza en alto, sabiendo que ya no eres víctima de lo que pasó, sino testigo de lo que Dios está haciendo en ti. Y cuando decides perdonar, algo se activa en lo espiritual. El cielo se abre, el peso se va, la bendición fluye, porque ahora hay espacio para lo nuevo. Ahora estás alineado con el corazón de Dios. Y ese es el lugar donde los milagros suceden. Él no te pide que perdones para hacerte daño, sino para hacerte libre.
para que puedas caminar sin cadenas, sin nudos en el alma, sin heridas abiertas. Tal vez el perdón que necesitas dar no es hacia alguien más, sino hacia ti mismo. Tal vez has cargado con culpa, con vergüenza, con decisiones pasadas, y también eso necesita ser sanado. Dios quiere que te mires con los ojos de su gracia, que entiendas que no eres tu error, que no eres tu pasado, que no eres lo que hiciste ni lo que permitiste. Eres alguien que Él ama profundamente y que quiere bendecir en totalidad. Pero primero tienes que perdonar. Así que hoy, haz el acto más valiente, suelta. No por el otro, por ti, por tu paz, por tu futuro, por tu bendición. Porque mientras sigas atado al resentimiento, estarás caminando con cadenas. Y Dios te hizo para volar, para avanzar, para vivir en libertad. El perdón no borra el pasado, pero redime el presente y abre la puerta al futuro que Dios tiene para ti. No lo pienses más, no esperes a sentir que ya es hora. La hora es ahora. Perdonar es el paso que te libera para recibir todo lo que el cielo ya escribió con tu nombre. Enseñanza 16. Dios hará justicia en el momento exacto, ni antes ni después. A veces duele esperar, duele ver cómo otros avanzan mientras tú sientes que estás estancado. Duele ver cómo personas que hicieron mal parecen prosperar sin consecuencias. Y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Cuándo actuará? ¿Cuándo me hará justicia? Pero hay una verdad que tienes que abrazar hoy. Dios no llega tarde. Él no improvisa. No se le pasa nada por alto. Él hará justicia en el momento exacto, ni antes ni después. Y cuando lo haga, será hermoso, será perfecto, será completo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. No en tu tiempo, en el suyo. Nuestro impulso muchas veces quiere adelantarse. Queremos resolverlo ya, que la puerta se abra ya, que el problema se solucione ya, que se reconozca nuestra verdad ya. Pero Dios no se mueve por impulso, Él se mueve por propósito, y su tiempo no está guiado por ansiedad, sino por sabiduría. Mientras tú sientes que no pasa nada, Él está preparando todo, y también te está preparando a ti. Porque no se trata solo de lo que quieres que llegue, sino de cómo estarás tú cuando eso llegue. ¿Estás listo para manejar lo que pediste? ¿Tienes el carácter, la madurez, la humildad para sostener la bendición o la justicia que esperas? Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo, y lo hará en el momento exacto, no solo por ti, sino también contigo. Y sí, hay momentos en los que la espera parece injusta, pero lo que parece demora es en realidad un proceso. Dios no actúa por presión. Él actúa cuando todo lo que necesita alinearse se ha alineado. Y mientras tanto, te está enseñando a confiar, a soltar el control, a dejar de depender de tus fuerzas y aprender a depender de su fidelidad. Porque cuando Dios actúa, lo hace de manera que nadie más pueda llevarse el crédito, y tú puedas decir, fue Dios, solo Él pudo hacerlo así. La justicia de Dios no es como la del mundo, no es rápida, pero es perfecta. No siempre es visible, pero siempre es real. Él no se olvida de las veces que fuiste humillado, de las veces que fuiste acusado injustamente, de las veces que diste lo mejor de ti, y aún así te ignoraron. Él vio todo, y no solo lo vio, lo anotó. Cada lágrima, cada oración, cada paso que diste sin respuestas, todo está registrado. Y llegará el momento, no por tu insistencia, sino por su fidelidad, el día exacto, la hora precisa. Y cuando llegue, entenderás por qué tuvo que ser así, por qué no podía llegar antes, por qué Dios esperó, porque Él no solo quería darte justicia, quería transformarte durante el camino, y esa transformación es lo que te prepara para sostener lo que viene sin perder el enfoque.
No te desesperes por lo que aún no ves. No permitas que el silencio de hoy te haga dudar de la promesa de mañana. Dios no se ha olvidado. No está ocupado. Está trabajando. Está moviendo piezas. Está cambiando corazones. Está abriendo caminos que aún no puedes ver. Pero cuando lo haga, lo sabrás. Porque todo encajará. Todo tendrá sentido. Todo será hermoso en su tiempo. Confía en su tiempo, no en tu impulso. No tomes decisiones precipitadas solo porque estás cansado de esperar. No fuerces puertas que Dios aún no ha abierto. No busques atajos que te alejen de su voluntad, porque todo lo que llega fuera de su tiempo, aunque parezca bendición, puede convertirse en peso. Pero lo que llega en su tiempo, llega con paz, llega con fuerza, llega con propósito. Así que respira, aguanta un poco más, mantente firme. Dios no ha terminado contigo, y lo que parece quietud es, en realidad, el silencio previo a un movimiento mayor. La justicia vendrá, la respuesta llegará, y cuando lo haga, será tan clara, tan justa, tan precisa, que sabrás que valió la pena cada segundo de espera. No te rindas, no te adelantes, no pierdas la fe. Porque si confías en su tiempo, verás lo que solo Él puede hacer. Y cuando llegue ese día, te darás cuenta de que Dios nunca se retrasó, solo estaba esperando el momento exacto. Enseñanza 17. El proceso de Dios no es castigo, es redención. Hay momentos en los que todo parece doler, etapas en las que sientes que estás en un horno, que las pruebas te rodean, que el fuego es demasiado intenso, que no puedes más. Y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Dios me está castigando. Pero hoy quiero decirte una verdad que puede cambiar tu perspectiva por completo. El proceso que estás viviendo no es un castigo, es redención. No estás siendo destruido, estás siendo refinado. Dios no está apagándote, está purificándote. Él lo dijo claramente, te he escogido en horno de aflicción. Eso no suena como un abandono, suena como una elección. Dios te escogió, y no te escogió en el aplauso, ni en la comodidad, ni en el éxito inmediato. Te escogió en el fuego, en medio del dolor, en medio del proceso, porque es ahí donde tu verdadera esencia empieza a salir. Es en el horno donde el oro se purifica, donde las impurezas se separan, donde lo que no sirve se quema, pero lo valioso se revela. Así es contigo. Estás pasando por una etapa dura, no porque seas menos amado, sino porque eres demasiado valioso como para quedarte como estás. Dios ve en ti un propósito que va más allá de lo que tú ves ahora. Él conoce lo que puedes llegar a ser. Pero para llegar ahí, hay cosas que tienen que salir. Orgullo, temores, inseguridades, apegos, heridas no sanadas, y todo eso muchas veces solo se suelta en medio del fuego. Por eso el horno no es para destruirte, sino para formarte. No es para que te pierdas, sino para que te encuentres. Y aunque en el momento no entiendas, más adelante mirarás atrás y dirás, valió la pena. El proceso duele, sí, pero también revela. Te muestra cuán fuerte puedes ser cuando creías que no podías más. Te muestra que Dios es suficiente cuando todo lo demás falla. Te muestra que hay una fe más profunda, una paz que no depende de circunstancias, una fortaleza que no sabías que tenías y que estaba ahí, esperando ser activada. Muchos quieren ser usados por Dios, pero pocos están dispuestos a pasar por el proceso, porque todos quieren la bendición, pero no todos están listos para ser preparados. Y la preparación siempre involucra fuego. Siempre hay una etapa donde parece que todo está saliendo al revés, pero en realidad todo está encajando para tu bien. Porque mientras tú te preguntas por qué Dios no lo evita, Él está trabajando para que puedas sostener lo que viene. El horno no es el final, es solo una etapa, y ninguna etapa es eterna. La aflicción tiene un tiempo,
y el propósito tiene un destino. Estás siendo preparado para algo más grande de lo que ahora puedes ver. Y cuando salgas de ahí, no serás el mismo. Serás más firme, más sabio, más lleno de gracia, más consciente de quién es Dios y de quién eres tú en Él. No te resientas con el proceso, no lo veas como castigo. Agradece incluso en medio del fuego, porque si estás ahí, es porque Dios vio que eres capaz de atravesarlo, porque el horno no fue diseñado para cualquiera, fue diseñado para los escogidos. Y tú fuiste escogido no para caer, sino para resurgir con más fuerza. Fuiste escogido para impactar, para guiar, para testificar. Pero antes de hablar con autoridad, tienes que pasar por la formación, y eso es lo que estás viviendo ahora. No estás solo. Dios está contigo en el fuego, no solo te observa desde lejos. Él entra contigo, te sostiene, te cubre y te da la gracia para soportar. Como hizo con los 3 jóvenes en Babilonia, el horno estaba encendido, pero ellos no estaban solos. Había uno más con ellos, y ese mismo Dios, el que no los dejó arder, es el que hoy camina a tu lado. Así que no temas al proceso, no huyas del fuego, no rechaces la etapa dura, porque lo que parece doloroso ahora será glorioso después. Dios no te está castigando, te está redimiendo, te está limpiando, te está limpiando, te está preparando, porque lo que viene es mayor, porque lo que Él vio en ti vale más que el oro, y por eso está dispuesto a refinarlo. Estás en proceso, pero es un proceso santo, un proceso con propósito, y saldrás de él más fuerte que nunca. Enseñanza 18. Dios limpiará tu nombre sin que tú tengas que defenderlo. Sé que duele cuando te calumnian, duele cuando dicen cosas que no son verdad, cuando juzgan sin conocer tu historia, cuando malinterpretan tus acciones o inventan palabras que nunca dijiste. Duele sentir que el silencio parece hacerte culpable, que por no defenderte, otros creen lo peor. Pero escucha bien lo que voy a decirte. Tú no necesitas pelear para que la verdad salga a la luz. Dios lo hará por ti, y Él sacará como la luz tu justicia y tu derecho como el mediodía. Tu nombre está seguro en sus manos, y cuando Él actúa, lo hace sin margen de error. Hay batallas que no se ganan hablando. Hay momentos en los que el mejor acto de fe es quedarte en silencio y confiar en que el cielo tiene todo bajo control, porque el que te acusa no tiene el poder de definir tu destino. El que te señala no puede anular el propósito que Dios ya escribió sobre ti. El que te juzga no conoce tu corazón, pero Dios sí. Él lo ve todo. Lo que dijeron, lo que no dijiste, lo que aguantaste en silencio, lo que callaste para no herir, lo que te tragaste para no entrar en conflicto. Todo eso está siendo contado por el cielo, y llegará el día en que Dios mismo será tu defensa. No necesitas correr detrás de cada mal comentario. No tienes que probar nada ante quienes ya decidieron no creer en ti. Hay una paz inmensa en soltar la necesidad de demostrar, de justificar, de explicar. Porque cuando tú te callas por obediencia, Dios habla por justicia. Y su voz es más poderosa que cualquier argumento. Él no necesita que te defiendas, porque Él ya decidió hacerlo. Tal vez muchos han creído la mentira. Tal vez has perdido relaciones, respeto o incluso oportunidades por algo que no hiciste, por algo que fue manipulado. Pero tu reputación no está en manos de los hombres. Está en manos del Dios que te conoce desde antes de que nacieras. Él sabe lo que haces cuando nadie te ve. Sabe tu intención real, tu corazón limpio, tus motivos. Y eso, con el tiempo, siempre sale a la luz. Porque lo que viene de la verdad no puede quedarse oculto por siempre. La justicia de Dios no necesita tu ansiedad, solo tu fe. Él no se apresura como nosotros. No actúa para calmar tu impulso, actúa para exaltar tu testimonio. Porque cuando todo se aclara sin que tú tuvieras que levantar una sola palabra,
nadie podrá decir que fuiste tú quien arregló las cosas. Todos sabrán que fue Dios quien limpió tu nombre. Y cuando Dios lo hace completo. Lo hace de forma que te restaura, pero también te posiciona. Porque no solo te reivindica, también te honra. Y lo más hermoso es que mientras Él trabaja afuera, también trabaja dentro de ti. Mientras se encarga de exponer la verdad, también sana tu corazón. Porque no se trata solo de que los demás sepan quién eres, sino de que tú sigas sabiendo quién eres, aunque el mundo te dé la espalda. Dios no solo limpia tu nombre ante los demás, también lo afirma dentro de ti. Te recuerda que no eres lo que dijeron, que no eres tu error, que no eres la versión manipulada que otros crearon. Eres su hijo, y eso nadie lo puede cambiar. Así que respira. No te desgastes en discusiones que no llevan a nada. No trates de convencer a quien no quiere escucharte. No pongas tu energía en defenderte ante quienes ya te condenaron. Pon tu energía en seguir siendo fiel, en mantener la integridad, en seguir caminando con la frente en alto y con el corazón limpio. Porque la verdadera defensa no viene de tus palabras, viene de tu paz. Y la paz que tienes cuando sabes que estás haciendo lo correcto no tiene precio. Dios va a limpiar tu nombre, y cuando lo haga, lo hará tan claramente que nadie podrá negar que su mano estuvo sobre ti. Será como el mediodía, como dice la palabra. No habrá sombra, no habrá confusión, todo quedará claro. Y entonces no necesitarás decir, te lo dije. Solo dirás, gracias Señor. Tú lo hiciste por mí. Confía, Él no ha terminado. Él no te ha abandonado, y tu nombre está seguro en sus manos. Enseñanza 19. La victoria viene para los que no se rinden en el dolor. Has estado en momentos en los que todo dentro de ti gritaba, ya no puedo más. Has vivido días donde levantarte era un acto de valentía, donde sonreír era una máscara para que nadie viera lo que estabas enfrentando por dentro. Has orado, has esperado, has confiado, y aún así el dolor ha insistido en quedarse. Pero aquí estás, de pie, aunque con heridas, con cicatrices, con lágrimas, no te has rendido. Y eso tiene un peso eterno, porque la victoria viene, y viene para los que no se rinden en medio del dolor. No para los que nunca caen, sino para los que, incluso caídos, siguen creyendo que Dios no ha terminado con ellos. Bienaventurado el que soporta la tentación, dice Santiago capítulo 1, verso 12. Y esa tentación no siempre se trata de caer en pecado. A veces la tentación más fuerte es rendirse, dejar todo tirado, dejar de esperar, dejar de creer. Pero los que resisten, los que soportan con fe, los que en medio de la tormenta siguen aferrándose a Dios, tienen una recompensa segura. Y no es una ilusión, no es una promesa vacía. Es una verdad que ha sostenido a miles antes que tú y que hoy también te está sosteniendo a ti. La fe real no se demuestra cuando todo va bien. La fe se revela cuando el alma está cansada, cuando la lógica dice que no vale la pena seguir, cuando todo a tu alrededor te grita que abandones, pero tú eliges confiar un día más. Esa fe no pasa desapercibida para el cielo. Cada vez que decides no rendirte, estás tocando el corazón de Dios, porque Él sabe cuánto te cuesta. Él sabe lo que estás resistiendo, y sabe que tu perseverancia tiene un valor que trasciende lo humano. El dolor no es señal de derrota, es señal de batalla. Y si estás en batalla, es porque tienes algo que vale. El enemigo no ataca a quien no representa una amenaza. Si estás siendo probado, si sientes presión, si has sido tentado a rendirte, es porque hay algo dentro de ti que el cielo quiere usar y el infierno quiere apagar. Pero la decisión es tuya. Puedes rendirte o puedes resistir. Y si decides resistir, no lo harás solo, porque Dios camina contigo. Te levanta, te sostiene
Y cuando tus fuerzas se acaban, Él pone las suyas. No ignores el valor del proceso. No creas que el dolor es tiempo perdido. Cada día que has resistido ha sido una inversión. Y esa inversión va a dar fruto. Porque Dios no se olvida de los que permanecen. Él honra a los que aguantan, a los que soportan sin perder la fe. Quizás no lo verás mañana, quizás no llegará como lo imaginabas, pero llegará, la victoria vendrá, porque tu fidelidad no fue en vano. Tu lucha silenciosa no fue ignorada, tu perseverancia será recompensada, y no será una victoria cualquiera, será una que lleva paz, que lleva restauración, que lleva honra, una victoria que no solo te levantará a ti, sino que inspirará a otros. Porque cuando alguien ve que te mantuviste firme en medio de todo, entenderá que hay un Dios que vale la pena seguir, que no se trata solo de recibir, sino de resistir, que no se trata solo de orar, sino de creer incluso cuando no hay respuesta inmediata. La vida no siempre te va a aplaudir por aguantar, pero el cielo sí. Dios está atento. Cada paso que das con dolor, cada decisión que tomas con fe, cada vez que eliges no rendirte, estás construyendo tu victoria. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás, no sabía cómo, pero aquí estoy. No fue fácil, pero valió la pena. No abandones ahora. No estás tan lejos como piensas. La bendición que esperas puede estar a un día más de fe, a una oración más, a una decisión más de seguir. No dejes que el dolor te haga retroceder. Deja que el dolor te empuje a confiar más. Porque resistir con fe trae recompensa segura. Y tú, que has peleado en lo secreto, vas a ver cómo Dios te recompensa en lo visible. Mantente firme. La victoria ya viene. Enseñanza 20. Dios cerrará el ciclo de dolor y abrirá uno de bendición. Hay etapas que duelen más de lo que imaginaste. Ciclos que se alargan tanto que llegas a pensar que nunca terminarán. Personas que se van sin explicaciones, promesas que se rompen, sueños que parecen desvanecerse con el tiempo. Y es fácil creer que esa será tu realidad para siempre, que el dolor llegó para quedarse, que nada nuevo puede surgir de tanto quebranto. Pero escucha bien, Dios no te creó para quedarte atrapado en un ciclo de dolor. Él mismo lo dijo, «He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz». Eso significa que tu nueva temporada ya está en camino, no como un consuelo, sino como una certeza divina. Dios no solo restaura lo que se rompió, Él hace algo completamente nuevo, no se limita a devolverte lo que perdiste. Él transforma tu realidad desde adentro, y lo hace con una promesa en el corazón. Este dolor que viviste no fue en vano, fue un tránsito, no un destino, fue parte del camino, no el final. Fue una etapa, no tu identidad, porque lo que viene no se parece a lo que perdiste, se parece a lo que Dios soñó para ti desde antes de que todo se rompiera. Sé que duele soltar, sé que cuesta cerrar capítulos cuando aún quedan preguntas sin responder, cuando todavía queda amor, cuando hay heridas abiertas, pero Dios no necesita que todo tenga sentido para actuar. Él solo necesita que confíes, que dejes de mirar hacia atrás esperando que lo viejo vuelva, porque Él no te va a llevar a lo nuevo si sigues aferrado a lo que ya no es. Y aunque no lo veas aún, ya hay caminos abriéndose, ya hay bendiciones formándose, ya hay puertas listas para abrirse. Tu nueva temporada no está detenida, está en marcha, y esa temporada será distinta, no porque todo afuera cambie, sino porque tú ya no eres el mismo. Lo que viviste te fortaleció, te enseñó, te limpió por dentro. Lo que lloraste te acercó a Dios. Lo que perdiste abrió espacio para lo que realmente necesitas. Porque el dolor no solo arranca cosas, también revela verdades. Y si estás viendo esto ahora, es porque Dios te está preparando. Está cerrando ese ciclo con propósito, no con vacío, sino con dirección. No temas al cierre, no resistas el cambio, porque donde tú ves una pérdida, Dios está viendo una transición.
Donde tú sientes que todo terminó, Él dice, estoy por comenzar. Y ese comienzo traerá contigo una bendición que no depende de nadie más, que no necesita explicación, que no necesita justificación. Será un nuevo tiempo, un nuevo tú, un nuevo favor sobre tu vida. No es casualidad que esta palabra llegue hoy. Es Dios recordándote que no estás atrapado, que Él sigue escribiendo, que tu historia no terminó con el capítulo que dolió, que aún hay páginas por vivir, aún hay gozo por experimentar, aún hay promesas por cumplirse, pero necesitas soltar, necesitas confiar, necesitas creer otra vez, no desde la emoción, sino desde la fe, porque cuando Dios dice, haré cosa nueva, es porque ya comenzó a trabajar aunque tú no lo veas aún. Y lo más hermoso es que no solo lo hará nuevo, lo hará evidente. Pronto saldrá a la luz. Nada de lo que Dios hace queda escondido. Lo que viene será claro, será visible, será notorio. No necesitarás explicarlo, defenderlo, ni correr detrás de nadie. Será Dios mismo abriendo camino. Será su favor yendo delante de ti. Será su mano restaurando lo que tú pensaste que era imposible sanar. Prepárate, porque lo nuevo no llega cuando todo está listo alrededor. Llega cuando tu corazón está dispuesto. Y si estás dispuesto hoy, entonces ya estás en camino. Estás saliendo del ciclo de dolor. Estás entrando en el ciclo de bendición. No como un premio por haber resistido, sino como parte del plan que siempre estuvo escrito para ti. No te aferres al pasado, no repitas en tu mente lo que ya no puedes cambiar. Camina con fe, da pasos con esperanza, levanta la cabeza. Dios ya empezó a cerrar lo que tenía que cerrarse, y con cada cierre se está abriendo algo que aún no imaginas. Tu nueva temporada no viene, ya empezó. Y lo mejor de todo, viene con paz, con propósito y con bendición que sobreabunda. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu corazón sabe que Dios ya está haciendo algo. Así que te invito, una vez más, a dejarlo por escrito, como una declaración de fe. Señor, convierte mi dolor en bendición. Amén. Que ese comentario no solo quede en la pantalla, sino grabado en tu alma como una promesa viva del cielo. Y ahora, oremos juntos. Señor amado, hoy te damos gracias porque nada escapa de tu mirada. Tú conoces cada lágrima, cada injusticia, cada herida que hemos guardado en silencio. Te pedimos que tomes ese dolor, lo limpies, lo sanes y lo conviertas en una bendición. Que la justicia que esperamos no venga de nuestras manos, sino de las tuyas, en tu tiempo perfecto. Que podamos descansar en tu fidelidad y confiar en que lo mejor aún está por venir. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu historia aún no termina, apenas está comenzando.